Bueno, yo ayer me quedé hablando de cómo era la estructura de OMP en Roma y entonces hablábamos, hablé, me parece recordar que me quedé en eso, ¿no? De que estaba el padre, que hay el dicasterio, cómo es el dicasterio, quién está a la cabeza del dicasterio en la sección dedicada a las iglesias nuevas, que es el padre Monseñor Tagle, el cardenal Tagle, que es de Filipinas, y eso. Después están los 4 secretariados. Cada secretariado es de una de las obras misionales pontificias. Un secretariado de propagación de la fe, un secretariado de infancia misionera, un secretariado de San Pedro Apóstol y un secretariado de la Pontificia Unión Misional. Y hablábamos ya mencioné el secretariado de propagación de la fe, cuyo secretario internacional o general, que es como se llama el que hace cabeza, es el padre Novak. Que es polaco y pero que ha vivido, que ha vivido mucho, la gran parte de su vida en ¿cómo se llama? Canadá, es que me sale California, en Canadá, ¿vale? Entonces él es oblato de María Inmaculada y él está allí, y entonces él se encarga de todo lo que es propagación de la fe, de todo lo que, de los proyectos que se le presentan, que tienen que presentar los obispos, Los proyectos de obras misionales pontificias los tienen que presentar los obispos y entonces, lo que se les hace es que presenten un proyecto para subsidios ordinarios. ¿Cuáles son los subsidios ordinarios? Un dinero que pide un obispo para poder vivir en la diócesis, para poder mantener la diócesis. Muchas veces no es justificable el dinero ese. ¿Por qué? Pues porque es para la luz, para el teléfono, para el agua, cosas muy comunes, cosas muy normales. Es para el uso ordinario de la iglesia diocesana, para la gasolina del coche o para la gasolina del barco si tienen que ir en barca, ¿no? O cosas de esas, ¿no? Cosas muy sencillas pero que son imprescindibles porque se tiene que vivir. Eso me lo decía a mí un obispo, de África, me decía, padre, buscar dinero para construir un orfanato o para construir una escuela o para construir un hospital es más fácil. ¿Por qué? Porque hay ONGs que son sensibles a esos temas. Pero buscar dinero para el trabajo ordinario de la Iglesia no nos lo da nadie. Eso no podemos pedirlo a ninguna ONG ni a ninguna institución. Gracias a que tenemos obras misionales pontificias es lo que tenemos. Bueno, pues eso. Y luego hay un dinero, como he dicho antes, para los catequistas. ¿Qué es el dinero para los catequistas? El dinero para los catequistas es lo que es, para darles la formación a esos catequistas, que luego van a ser líderes de comunidad en sus respectivos pueblos. Y como ha dicho la hermana, el que va allí, el sacerdote que luego va allí a celebrar misa no se puede enfrentar al catequista. El líder es el catequista. Y además tiene sentido, él es el que está allí. Él es el que está allí, el que conoce la realidad. Y aunque el sacerdote pueda pensar que lo está haciendo mal o que esto, el sacerdote luego se va y va a dejar al catequista allí. Y él va a seguir el que siga manteniendo la formación y la vida espiritual y religiosa de los cristianos que hay allí, ¿no? También con ese dinero también se ayuda a mantener a algunos catequistas que necesitan ayuda económica para sobrevivir, porque también los catequistas comen y duermen, y si son de México, mucho. ¿Qué? Es que no le escucho. Pastel azteca temprano. Pastel azteca, claro, sí, ahora el pastel azteca que nos han dado hoy, que es como contundente. Sí. Bueno, entonces, eso. Y luego están los proyectos extraordinarios, los subsidios extraordinarios, que cada obispo tiene derecho a pedir 3 al año. No se le van a dar los 3, pero tiene derecho a pedir 3. Que él elige entre los que hay en su diócesis, que son, pues, comprar un coche, un carro, el construir una iglesia, el reconstruir una escuela que se ha hundido, lo que fuera, ¿no? Tiene derecho a presentar 3. Para cada diócesis. Esos son los que manda a Roma y en Roma se estudian las necesidades y la situación de la economía que hay, ¿verdad? Y se reparten. Es muy triste porque desde hace varios años ya el cardenal Tagle tuvo que escribir a los obispos de territorios de misión y decirles, les voy a pedir un favor, que intenten pedir menos.
que intenten pedir menos porque no tenemos dinero para poder salir al paso de todas las necesidades. Entonces, que sean muy estrictos a la hora de pedir. Claro, decir eso es muy duro, porque los obispos están en diócesis que son muy paupérrimas, que son muy pobres. Entonces, decirles, pues no pidas 10 y pide 8, pues es un sacrificio enorme, tienen que dejar. Pero es verdad que como bajaron, a raíz de la pandemia, bajó la recaudación, con perdón, pero donde más en Estados Unidos, a lo bestia, ¿verdad? Pues eso hizo que bajara todo. Estados Unidos es el primer donante para el DOMUN del mundo, pero bajó de 45 millones a 23. Y eso es una bajada grande, Es una bajada grande. Pues eso. Eso es el DOMUN, ¿vale? Y eso es la propagación de la fe, la obra pontificia de propagación de la fe. La otra obra misional pontificia es infancia misionera. En la infancia misionera estamos en lo mismo. Hay un secretariado general o internacional que se llama así, Secretariado Internacional o General de la Infancia Misionera en Roma, y ahora es una religiosa africana, la hermana Inés, la que ha sido elegida, está con nosotros desde hace un año. Yo creo que no llega a un año. En septiembre, justamente, en agosto, hace un año que fue nombrada secretaria general. ¿Perdón? De Guinea-Bissau es. Es verdad que es de habla portuguesa, además, es de Guinea-Bissau, de habla portuguesa, y ahí está. Entonces, ella está comenzando. Y ella tiene también su equipo, que colabora con ella y que le ayuda a la administración también del dinero y eso. Y también ellos, en la infancia misionera, llevan unos años que proponen unos temas anuales para que en todo el mundo se siga un poco en la misma línea. Entonces, no hay un lema general como es el caso del DOMUN, pero sí hay unas líneas generales. Ayer veíamos un vídeo que decía que era comparto lo que tengo. Bueno, porque ese año se nos había dicho desde Roma que convenía hacer hincapié en que los niños pueden donar. El año anterior es que los niños pueden ser misioneros, por eso comparto lo que soy, ¿vale? Entonces eso. ¿Qué es la infancia misionera o cómo se reparte el dinero? Pues el dinero cuando se administra en Roma hay lo mismo, hay subsidios ordinarios y subsidios extraordinarios. Los subsidios ordinarios son un dinero que se dan a esas diócesis o a esos vicariatos o territorios de misión para fomentar la infancia misionera, el carisma de la infancia misionera, ayudar a la catequesis y a la formación cristiana de los niños, ¿vale? Y luego están los subsidios extraordinarios. ¿Qué son? Pues son cuando también los obispos son los que lo tienen que presentar, son siempre los obispos los que tienen que presentar los proyectos. Y entonces son subsidios extraordinarios, pues la reconstrucción de una escuela, de un orfanato, de un hospital para niños o de una maternidad. Son cosas que se refieren a niños, pero que son gastos extraordinarios, que no son los habituales, ¿vale? Ante cualquier cosa de esta. El hecho de que lo tenga que presentar el obispo a veces fastidia un poco, no sé si la palabra fastidia se usa, vale, pues fastidia un poco a los misioneros, porque claro, el obispo puede presentar 3, presenta los que él cree que son más necesarios, y muchos misioneros le gustaría que presentara su proyecto, pero no lo presenta porque tiene otros que tienen prioridad. Pues esto es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Pero tiene que ser así porque, igual que cualquier proyecto en estas cosas, tienen que estar aprobados por los obispos, para que no haya un misionero que hace su propio proyecto, ¿no? Independientemente de la diócesis o del sitio donde están trabajando. Entonces eso es la infancia misionera. Entonces se reparte el dinero para esto. La hermana Inés, también los secretarios generales se dedican a pasearse por todo el mundo y a hablar y a animar la misión y eso. ¿Qué más de la infancia? Así que en Roma, pues ya está, eso es más o menos. Y luego la de San Pedro Apóstol, la obra de San Pedro Apóstol, hay también un sacerdote que es también africano, que es el padre Guy Bugnon, que es de habla francesa, porque con esta pronunciación Bugnon solamente puede ser francés. Él es de Benín, y ya lleva varios años,
Y entonces él es el encargado, con un equipo que tiene, pues eso, de conocer los seminarios que hay en territorios de misión y él se encarga de distribuir el dinero que se recibe de la obra de San Pedro Apóstol entre los seminarios que hay que ayudar. Y también, una vez más, hay gastos ordinarios y gastos extraordinarios. ¿Qué son gastos extraordinarios? Un dinero que se da a cada diócesis o a cada zona, si son seminarios interregionales o interdiocesanos, un dinero para el mantenimiento ordinario del seminario, para la luz, para poder comprar libros, para poder dar las clases, para a lo mejor pagar a los formadores, etcétera. Y luego hay otro apartado de gastos extraordinarios, que son pues un seminario que necesita reconstruir una parte o que necesita aumentar un aula o que, yo qué sé, ¿no? Algún gasto extraordinario que tenga. Entonces, eso es cómo se distribuyen los fondos de obras misionales pontificias y los 3 secretariados de los que ya hemos hablado, Propagación de la Fe, Infancia Misionera y San Pedro Apóstol. ¿Vale? Todo el dinero que se da desde Roma, o se da desde Brasil o desde México o desde España, porque Roma nos lo ha dicho, los obispos tienen que encargarse de que se reporte informes de lo que se ha hecho y cómo se ha gastado, ¿vale? Porque es muy importante. Es muy importante, primero, por la transparencia, porque los donantes, la gente que ha dado el dinero lo ha dado para que se use bien, no para que lo usemos como nos dé la gana, sino para que lo usemos bien. Segundo, primero por transparencia y segundo, porque por honradez, es un dinero que me dan en mis manos para que yo haga un proyecto, tengo que justificarlo, y además eso sirve para que cuando nos justifican lo que han hecho, nos sirva también para la animación misionera y mostrar lo que la Iglesia en territorios de misión está haciendo gracias a la donación a los donantes de OMP. ¿Está claro? Bien. Y entonces ahora vamos a hablar de la 4ª obra misional pontificia. ¿Cuál es? La Pontificia Unión Misional, ¿vale? Que es de la que no hemos hablado todavía. Es además la más jovencita. Estas 3 que hemos hablado hasta ahora fueron proclamadas o fueron elevadas a categoría de pontificias en el año 1922. La PUM todavía no existía. La PUM todavía no existía. Bueno, sí existía, pero era muy incipiente. Y además es la única que no es francesa, es italiana. El beato Paolo Manna, es el único que es italiano. Es muy bonito porque aquí en los 4 fundadores vemos que hay 2 seglares, 2 mujeres seglares, un obispo y un sacerdote, lo cual quiere decir, pues una vez más, la sinodalidad de la Iglesia, ¿no? Como todos hemos contribuido. Bueno, pues el beato Paolo Manna es un sacerdote diocesano italiano que se va a la misión a Birmania. Se va a Birmania a la misión. Lo veíamos el otro día en el vídeo también ¿no? Pero estuvo muy poquito tiempo, porque se puso malo y la situación, el clima y la situación de donde estaba no le ayudaba nada a vivir bien. Entonces se volvió otra vez a Italia, después de 3 años de misiones. Volvió a Italia y se encontró muy frustrado. Fue como si le hubiera perdido una gran guerra, ¿no? Porque dice, yo quería ser misionero, yo quería entregar mi vida, veo las necesidades que hay allí y resulta que no puedo, que no tengo capacidad. Entonces venía como muy pesaroso por la situación. Pero poco a poco empezó a reflexionar, yo tengo la posibilidad de hacer algo aquí, en Italia, yo tengo la posibilidad de usar ese fuego que tengo en el corazón de deseos de llevar a Cristo y de ser misionero, lo puedo transmitir aquí en Italia. Y él comprobó que, desgraciadamente, la Iglesia italiana, el tema de la misión la tenía un poco aparcada. Bueno, pues sí, era un tema bonito, era un tema romántico, ¿verdad? Pero que al final tampoco era una gran asignatura dentro de la vida cristiana o la vida espiritual de los cristianos, ¿no? La misión. Entonces él dijo, hay que fomentar el espíritu misionero en Italia.
hay que hacer que la Iglesia italiana crezca en espíritu misionero. ¿Y entonces qué voy a hacer? Pues voy a atacar a los sacerdotes, porque él tiene el razonamiento siguiente. Si yo consigo que los sacerdotes sean más misioneros, tengan un espíritu más misionero, no para que se vayan a la misión, sino para que tengan esa inquietud misionera en su corazón, si yo consigo que los sacerdotes se entusiasmen con la misión, conseguiré que ellos transmitan ese entusiasmo en sus comunidades cristianas, en sus parroquias, en sus pastorales, y por lo tanto ayudarán a que todo el pueblo cristiano tenga esa misionera. Y entonces así fundó una cosa que se llama la Unión Misional del Clero, Unión Misional del Clero, en 1916. Alguno de ustedes estaba a punto de nacer. 1916. Este se ha quedado pensando diciendo, ¿yo? 1916 él funda la Unión Misional del Clero, que es lo que es una asociación de sacerdotes para promover el espíritu misionero dentro del clero, para animar a la misión a los sacerdotes. Pero repito, no pensando necesariamente en que esos sacerdotes se vayan a la misión, sino que tengan esa inquietud misionera en su corazón y sean capaces de transmitirlo entre la gente con la que conviven, ¿no? Entre la gente a la que pastorean. Y así empezó eso. A esa unión misional del clero perteneció Pablo VI, por ejemplo, y perteneció también Juan XXIII. O sea que era una cosa con cierto peso. 1916, Unión Misional del Clero, lo funda este hombre. Es la forma que tiene para vivir el espíritu misionero en su propio país, en Italia. Y le ayuda un obispo. Él es sacerdote, pero hay un obispo que colabora con él en la fundación de esta unión misional, que es San Guido María Conforti. ¿Quién es San Guido María Conforti? Lo de San vino después, fue hace unos años. Él, en principio, era Monseñor Guido Conforti. ¿Saben quién es este hombre, este obispo de Italia? Bueno, yo a usted no le preguntaba, No fue papa, no. Este era un obispo que era un sacerdote que quería irse a la misión, siempre quiso irse a las misiones, y sobre todo quería irse a las misiones a China, quería ser misionero en China. Pero cuando ya estaba tomando esa decisión, le nombraron obispo de una diócesis de Italia y le fastidiaron, le dejaron y dijeron, tú, pues ya se queda. Entonces no puede irse a la misión. Y entonces él funda una orden religiosa misionera, los padres javerianos, los misioneros javerianos. El fundador es San Guido María Conforti, fundador de los misioneros javerianos, allí en Italia. Él como obispo, es curioso, él funda una orden religiosa misionera, adyentes, sin él ser misionero. Y entonces funda esa orden religiosa para enviar a los misioneros javerianos a China. Desgraciadamente estuvieron en China muy poco tiempo porque de allí fueron expulsados y ya decidieron que no podían estar evangelizando en China. ¿Por qué se llaman javerianos? Se lo voy a dejar que lo diga ella, que se emociona. San Francisco de Javier. ¿Y por qué dice usted San Francisco de Javier cuando todos decimos Francisco Javier? Porque es del pueblo de Javier de Navarra. Exactamente, él no se llamaba Francisco de Javier o Francisco Javier, él se llamaba Francisco de Azpilicueta, Jason de Azpilicueta. Y él era de un pueblo que se llama Javier, en Navarra. Igual que Teresa de Ávila no se llama Teresa de Ávila, y Teresa de Lisieux no se llama Teresa de Lisieux. Y San Francisco de Asís no se llamaba Francisco de Asís, se llamaba Francisco, y era de Asís. ¿Y San Francisco de Padua? No. ¿De dónde, hermana? Lisbona. De Lisboa. De Lisboa, era de habla portuguesa. Pero luego se trasladó a vivir a Padua y los paduenses se lo quedaron y se lo apropiaron. Pero si uno va a Lisboa, puede visitar su casa.
donde él nació, y allí hay una capilla también recordando. Y los portugueses son muy humildes y les han dejado que les roben el título de Padua. Bueno, pues eso, entonces, él es San Francisco de Javier. Bueno, pues los javerianos nacieron con ese espíritu, con el espíritu de ser como unos nuevos Francisco Javier. Y así nacieron. Bueno, pues este San Guido María Conforti fue el que ayudó a Paolo Manna a fundar el clero, la Unión Misional del Clero en 1916. Porque él también lo veía como algo importante. Pero vamos, el fundador es Paolo Manna, ¿vale? En 1949, lo del clero se sigue estando así, pero se empiezan a permitir a los religiosos y religiosas, ya no era solamente de sacerdotes diocesanos. También era se admiten dentro de esa unión misional a misioneros y misioneras que querían llevar el espíritu misionero a todas las partes. Una anécdota graciosa de Paolo Manna es que él se dedicó cuando volvió y cuando ya descubrió esto y fundó la Unión Misional del Clero, él se dedicó su vida a predicar retiros, a ir a visitar seminarios, a predicar retiros a sacerdotes, a monjas, a frailes, hablándoles de la misión, retiros, dándoles charlas, tal. Y escribió varios libros misioneros. Y al poco tiempo de escribirlos, los obispos de Italia los censuraron y prohibieron que se pudieran leer en los seminarios de Italia. ¿Saben por qué? Porque los seminaristas decían que se iban a la misión, leían los libros y no se querían quedar en las diócesis, y se iban. Y entonces los obispos dijeron que no se me vayan los curas, que se me queden aquí, Y entonces prohibieron esos libros. Es muy impresionante, ¿verdad?, que a uno no le permitan ser leído porque ponía tanto entusiasmo en los seminaristas que renunciaban a ser sacerdotes en la diócesis y se iban a la misión. Bueno, pues es muy bonito, ¿no? Esa es la labor que él hizo de la Unión Misional del Clero. Después es cuando ya se convierte en una obra misional pontificia. Estamos hablando del 28 de octubre de 1956. En 1956, el 28 de octubre, Pío XII acoge la Unión Misional del Clero y la convierte en Pontificia Unión Misional. La Pontificia Unión Misional, en la que ya no es solamente para sacerdotes, ni siquiera tampoco para religiosos y religiosas, también es para los seglares, incluye también a los seglares, ¿vale? Estamos hablando del año 56. En España, por ejemplo, en el año 1953, se funda el primer instituto misionero para laicos, que se llama OCASA. Obra de cooperación seglar, obra de cooperación, OCASA, es que lo voy a escribir, porque si no, OCASA, porque OCASA es con S-H-A, entonces es obra de cooperación de asociaciones seglares en Hispanoamérica, entonces son OCASA es una organización que se funda por mujeres de la Acción Católica de España para ayudar a fomentar entre los laicos el espíritu misionero y venir a Hispanoamérica. Obra de cooperación apostólica, me he equivocado, ahora ya me ha salido bien. Obra de cooperación apostólica seglar hispanoamericana. Ese es el nombre real, ¿no? OCASA, y entonces se crea eso es en el año 53, es decir, es cuando empieza a haber esa inquietud misionera, o mejor dicho, es cuando empieza a verse que es necesario fomentar la inquietud misionera, no solamente en el clero y en los religiosos, sino también en los seglares, como una verdadera vocación, y que no sean simplemente el apostolado que hacen normalmente en donde les toca vivir, que eso lo tienen que hacer, sino que ellos renuncien a vivir en donde viven y ser enviados por la Iglesia a lugares donde pueden llevar el Evangelio, ¿verdad?
Bueno, pues eso es un ejemplo, pero lo que quería decir con esto es que en el año 56 se funda como obra misional pontificia la Pontificia Unión Misional, que es la continuación de la Unión Misional del Clero. Pablo VI, claro, él también había sido miembro de esta Unión Misional, le llama a esta obra el alma de las obras misionales pontificias. El alma de las obras misionales pontificias. ¿Por qué? Porque la PUM no tiene un compromiso concreto de ayuda evangelizadora, sino que tiene la exigencia de dos cosas. El compromiso de la PUM va por dos caminos. Uno, la espiritualidad misionera. Fomentar en todos los cristianos una espiritualidad misionera, apostólica. Crear cauces, dar cauces para que los cristianos, y cuando digo cristianos estoy de nuevo diciendo todos, sacerdotes, monjas, frailes, da igual, laicos, el espíritu misionero, la espiritualidad misionera. Por lo tanto, lo que intenta hacer la PUM en este ámbito es que todos los cristianos tengan posibilidad de vivir una espiritualidad que le ayude a abrirse al mundo entero, a toda la realidad. Y la segunda, la formación. El primer día dije que el Papa Francisco había dicho que que las cauces para la misión son 4. ¿Se acuerdan ustedes de eso? El primero era la oración. Ahí está la espiritualidad, la oración. Segundo, la formación. Ahí está la PUM, la formación misionera. El tercero, lo acabamos de tener ahora, el testimonio misionero. El testimonio misionero. Y el último, la caridad. La vida de la caridad. Bueno, pues la PUM está encargada, en principio, de esos 3 primeros puntos como esenciales. Uno, la espiritualidad, la oración, tanto comunitaria como personal. Fomentar la vida espiritual misionera en todos los cristianos y en todas las comunidades. Segundo, la formación, que los cristianos pues tengan la posibilidad de recibir una formación profunda, seria, misionera. Bueno, este curso es un ejemplo de eso. Este curso, ¿no? Se intenta ayudar a los cristianos a que tengan una espiritualidad misionera y una formación intensa, profunda de la misión. Tercero, el testimonio. Porque una de las cosas fundamentales es, ya lo hemos dicho, el testimonio, pero no solamente es el testimonio como testimonio, es la información misionera, ¿vale? La información misionera. Pauline Jaricot, cuando funda la Propagación de la Fe, lee testimonios y lee noticias de la misión. Es muy importante y ustedes lo echan de menos, que lo acabamos de decir aquí, que no nos enteramos de lo que pasa en África, de lo que pasa en Asia, que no nos interesa, que no nos incumbe. Los medios de comunicación no se preocupan de esos temas. Pues la misión tiene un encargo, traer la realidad de esos sitios a la conciencia de los cristianos, ¿vale? Entonces también es eso. Entonces la PUM, la Pontificia Unión Misional, es muy importante y es el alma porque alimenta las otras 3 obras. Las alimenta con espiritualidad, con formación y con el testimonio, y con la información. Es el alma de las obras misionales pontificias, eso lo decía Pablo VI, ¿vale? Bueno, pues eso es, un poquito es esto. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer desde la PUM en cada diócesis o en cada nación? Pues fomentar la formación, crear cauces de formación para que los cristianos puedan recibir, tener una formación misionera buena. Y desde luego lo que sí veo clarísimo es el tema de que aquí en Italia, es decir, aquí en México lo hacen muy bien, o sea, es que están continuamente con cursos de formación, con actividades formativas, pues eso es lo que hay que hacer. En España hemos creado varias cátedras de misionología en universidades, en facultades, ¿no? En la cátedra de misiología de la Facultad de San Dámaso en Madrid.
Y se pueden hacer ya de paso lo digo, se pueden hacer cursos online, ¿eh? Se puede uno matricular online y hacer un curso de esos. De hecho, desde la PUM también habrán recibido a lo mejor la propaganda de un curso que va a comenzar en el mes de octubre. ¿Les suena? Que va a ser online, online, para todo el mundo. Es un curso que es muy interesante. Se ha mandado a todas las direcciones nacionales, especialmente de habla española, porque va a ser en español. Es un curso que el padre Annué, al que ustedes muchos conocen, estaba muy empeñado, y entre el director nacional de Costa Rica, un servidor y el padre Annué, pues lo estamos sacando adelante. El de Costa Rica le cuesta mojarse, pero está ahí. Pero bueno, ahí está el padre Jafet. Entonces, es un curso que va a ser todos los martes desde el mes de octubre, desde terminado el Domum, todos los martes, menos los martes de fiesta, pues la Navidad y eso, ¿no? Hasta junio, desde octubre hasta junio. Y va a ser online totalmente. El horario va a ser, en España será de 8 a 9:30 de la noche. Aquí es de 12 a 1:30 del mediodía. De 12 a 1:30 del mediodía, aquí en México, pues son 8 horas menos, por lo tanto. ¿Son 7? ¿Son 7? Pues 7. Vale, pues entonces a la 1, de 1 a 1. ¿Y 8 dónde era? En Ecuador serán 8 entonces. Pues 7 horas menos, vale, pues eso. En Roma es a las 8, de 8 a 9:30 de la noche, y en los demás sitios, pues adaptándose a eso. Va a ser online y pensamos que van a tener cabida para 400 alumnos de todo de esto, ¿no? Y están elegidos profesores realmente buenos, que se ha puesto mucho interés en sacar gente buena que pueda formar. Y es un recorrido, pues, en todo lo que son los temas de misionología. Bueno, pues eso que lo organiza la PUM, porque quiere ofrecer canales de formación entre los cristianos. También, pues eso, los cursos que se hacen, al menos en España, también las distintas direcciones diocesanas de obras misionales pontificias también fomentan cursos o cursillos para voluntarios o para jóvenes o para eso, para formarles, ¿no? Bueno, pues eso es, dar formación seria. Segundo, la espiritualidad, fomentar la oración. Por ejemplo, una cosa muy bonita y muy buena que no sé si se hace aquí, visitar los conventos de clausura y pedirles que una vez al mes hagan la oración por las misiones y por los misioneros y por las vocaciones misioneras. Visitar a los conventos de clausura y pedirles a las religiosas que las vísperas de un día a la semana o un día al mes sean expresamente dedicadas para pedirle al Señor por el tema de la evangelización, ¿no? Entonces, la oración, fomentar retiros, fomentar vigilias de oración, que sean para animar a la misión, ¿no? Eso es el encargo de la PUM, y dar retiros o dar ejercicios espirituales o eso, misioneros, que ayuden a los cristianos a tomar conciencia de las misiones. Y lo último, la información con el testimonio. En Roma se creó una agencia, de la que ya hablé aquí, la agencia Fides. La agencia Fides. Es una agencia de noticias misioneras. Lo pueden ver en una página web, Agencia Fides, hay una página web con esto. Entonces, esa depende de la PUM, de la Pontificia Unión Misional en Roma, ¿vale? Y es una agencia que se ha creado para generar noticias de misiones, de evangelización, y que cada día manda una newsletter a los que se suscriben con unas cuantas noticias importantes sobre la misión. Y desde ahí se nos pide, por ejemplo, aquí también, a México les piden, se acerca el Domum, díganos qué actividades importantes van a tener con motivo del Domum. ¿Para qué? Para ponerlas allí, para publicarlos en esa agencia, ¿no? Y para que darlos a conocer a los demás. Y además que eso sirva también como ejemplo para otras naciones que a lo mejor no saben, no se les ocurre o que no habían pensado en hacer esas cosas, ¿no? Entonces, la agencia Fides es un instrumento que sirve para acercar la misión a los fieles, el que quiera. Y de ahí las direcciones nacionales también nos alimentamos
Nos alimentamos de esa agencia Fides para dar noticias. Por ejemplo, en España yo tengo, OMP tiene 4 programas de radio a la semana, de misioneros, en Radio María. Uno que se llama Misión Posible, en lugar de Misión Imposible, pues le hemos llamado Misión Posible, que es todos los viernes. Otra que es Pequeñas Historias Misioneras, que es cada 15 días y que cuentan pequeñas historias de misioneros. Es media hora en la que cuentan anécdotas de un misionero. Por ejemplo, otro que se llama Iglesia en Misión, que es el que hago yo todos los sábados, es horrible, de 11 a 12 de la noche. Y otro programa que no me acuerdo cómo se llama, que es los domingos por la noche, que también es breve, es media hora, no me acuerdo, ¿vale? Bueno, pues esos programas que nosotros hacemos ahí en Radio María, ¿de qué nos alimentamos? Pues de la agencia Fides, vemos noticias y destacamos noticias que nos parezcan interesantes, ¿vale? En España tenemos, en la televisión de la Conferencia Episcopal, tenemos un programa o un espacio dentro de un programa que se llama Eclesia. Bueno, pues tenemos un espacio misionero y allí voy yo todas las semanas y doy noticias sobre las misiones. Pues eso es lo que dan luego de las agencias que nos hablan de las misiones, ¿no? O sea que es interesante tener un instrumento del que podemos alimentarnos y podemos coger datos. De hecho, en España creamos luego nuestra propia agencia de noticias misioneras, que se llama OM Press. OM Press. OM Press. Y entonces, cada día, OM Press saca 4 noticias misioneras que se reparten entre todos los medios de comunicación y entre todas las personas que se suscriban, ¿no? Se les manda una newsletter con 4 noticias sobre la misión, que no tienen por qué ser de España, pero que pueden ser de cualquier sitio, pero que intentan reflejar la misión y que la misión esté presente. Una de las cosas que nosotros tenemos muy claro es que tema del que no se habla, tema que parece que no existe. Entonces, muchas veces lo más importante es que no dejar de hablar, aunque no tengamos mucha repercusión, pero no dejar de hablar de aquello que creemos que es importante. Porque en el momento en que nos callemos, ese tema se olvida. Y la misión es uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, la PUM, la Pontificia Unión Misional, pues ahí está, cómo funciona, cómo se gestiona y cuáles son sus funciones. En cada país y en cada diócesis deben ver cómo se puede potenciar esos ámbitos, ¿no? esos campos de actuación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo nos queda? 8 minutos. Bueno, al frente de la PUM no tiene campaña, no tiene una jornada, no tiene medios económicos, o sea que no hay un día de la PUM, no existe. Lo que pasa es que el DOMUN le ayuda a sobrevivir, ¿no? Porque todo el Fides hay que mantenerlo y la realidad de la PUM hay que mantenerla. Entonces, el DOMUN, que es la gran campaña de las obras misionales pontificias, son las encargadas de que la PUM pueda funcionar a nivel internacional. Bueno, pues entonces, al frente de la Pontificia Unión Misional hay también un secretario general, como en las demás obras misionales pontificias, un secretario general. En este caso, el secretario general se llama el padre An-Nue. Se escribe A-N-H y separado N-H-U-E. An-Nue, con 2 H's ahí en medio, ¿vale? El padre An-Nue. Él es un franciscano conventual. ¿Le conoces? El año pasado vino él. Es un encanto de persona, es muy buena persona. Es bajito, es así, con su sotana, con su hábito de franciscano, y es un encanto. Su historia es muy bonita. Él es vietnamita, él es de Vietnam. La iglesia en Vietnam es una iglesia difícil, está en un país comunista y en el que la religión está permitida pero con mucha regulación y con mucho control por parte del Estado, el Vietnam. Bueno, pues él era un joven vietnamita que decidió
que decidió no, sino que pensó que quería ser ingeniero. Y entonces pidió una beca para estudiar, cuando le correspondió, ingeniería, y le dieron la beca en Rusia. Y se tuvo que trasladar a Rusia a estudiar ingeniería, y estudió ingeniería en ruso, que tiene mucha tela. Y cuando estaba en Rusia estudiando la ingeniería es cuando él conoció a los padres conventuales, a los padres franciscanos conventuales. Él era católico, pero él no vivía, él iría a misa y eso, pero nada más. Entonces él conoció a los padres franciscanos conventuales y decidió hacerse conventual, hacerse sacerdote franciscano conventual. Y le destinaron para formarse a Polonia, con lo cual estudió toda la teología en polaco. Por lo tanto, el vietnamita, el ruso y el polaco lo domina. Y cuando terminó la carrera y ya se ordenó sacerdote, le destinaron a Italia para que estudiara Biblia en italiano. Y entonces ya está completo. Y entonces, estando en Italia es cuando se le cogió como secretario general de la Pontificia Unión Misional. Y es a lo que se dedica, y lleva dedicado pues unos cuantos años ya. Todos estos nombramientos, como el del director nacional, son por 5 años, renovables otros 5. Solamente a los 5 años se te puede renovar otros 5. Y cuando se cumple el 10º, ya sé que ya no se puede renovar y por lo tanto ya dejan su cargo. Pues el padre Anoué está allí y está visitando todos los países, ya vino aquí el año pasado a México y les dio unos cursos, y lo que intenta fomentar él es justamente eso, ayudar a que las direcciones nacionales se tomen en serio y propongan actividades específicamente de formativas y espirituales sobre la misión, ¿vale? El padre Anoué. Él siempre se queja porque, claro, he dicho antes, con la infancia misionera, con San Pedro Apóstol, que está el secretario general y su equipo. En el caso de él, su equipo es una señora, tiene una secretaria y que está con él, que trabaja con él y ya está. Es verdad que luego está la agencia EFE, que tiene su propio director y tiene sus periodistas, ¿no? Y que también dependen de él, también la agencia EFE, que está también allí, en el Palacio de Propaganda Fide, ¿vale? Donde están las obras misionales pontificias. Bueno, pues él está ahí solo, pero trabaja una barbaridad y su función es justamente eso, fomentar la espiritualidad y la formación entre todos los cristianos a la misión, ¿vale? O sea que esto es. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues entonces yo hoy les voy a dar 4 minutos más de descanso.